Hola, buenos días a todos. Buenos días a los periodistas que habéis venido aquí. Estáis de manera presencial con nosotros. Nos acompañáis en esta nueva edición de la revista Situación España. También bienvenidos a los que nos estáis siguiendo por nuestro canal de streaming y a los que lo hacéis también por el canal de YouTube. Con nosotros están, como es habitual, los economistas que van a hacer la presentación de previsiones: Jorge Sicilia, director de BVA Research, economista jefe del grupo BVA; Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BVA Research; y Miguel Cardoso, economista jefe de España y Portugal. Como otros trimestres, nos van a presentar las previsiones para lo que queda de año y para el siguiente. Y también, como es habitual, al finalizar la presentación abriremos ronda de preguntas en las que os iremos dando paso a medida que vayáis levantando la mano, presencial o físicamente los que estáis aquí, y de manera virtual los que nos estáis siguiendo en remoto. Sin más, voy a pasar la palabra a Jorge y gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, Esther. Bienvenidos a todos a esta presentación. Sin más, si les parece, comenzamos con el resumen de los principales puntos que vamos a hacer en este trimestre, de cómo creemos que está el mundo y hacia dónde creemos que va, y el foco en la economía española. Bueno, el entorno es claramente, yo creo que ya más allá de número arriba, número abajo, es un entorno con señales crecientes de desaceleración y en un entorno especialmente incierto hacia adelante dentro de ese contexto de desaceleración. En consecuencia, y con los supuestos que cabe hacer, lo que nos sale es una revisión a la baja del crecimiento global hasta niveles que se acercan a lo que puede ser un estancamiento, bueno, digamos, en torno del 2,5%, que no se acerca a una recesión, pero que se queda relativamente próxima. En este contexto, pues es un entorno no solo incierto en términos de el rango de incertidumbre alrededor de las previsiones centrales que tenemos, sino también los escenarios alternativos que pueden imaginarse en un contexto tan complejo como el actual, con la guerra y las consecuencias asociadas a la guerra. Bueno, en este contexto lo que básicamente encontramos en España y en Europa es que después de un crecimiento relativamente fuerte en el primer semestre del año y que nos ha sorprendido al alza y que nos obliga en el sentido positivo a revisar un poquito más las previsiones de crecimiento para este año, al mismo tiempo lo que hacemos es rebajar el crecimiento del año próximo hacia niveles del 1%, que básicamente implica un estancamiento de la economía con estancamiento, ligera recesión trimestral en los próximos trimestres y una recuperación gradual a partir del 2023. En cualquier caso, los riesgos en Europa, dado que el foco de incertidumbre está especialmente cercano y somos bien sensibles a uno de los elementos como es el precio del gas y el posible suministro del gas, los riesgos son especialmente significativos a la baja en esta parte del mundo. Bueno, ¿qué ha pasado en el último trimestre? En el último trimestre tenemos una moderación significativa de las señales de crecimiento hacia adelante. Tenemos un aumento de nuevo del precio del gas, pero al mismo tiempo tenemos más evidencia por la situación en la cual se han ido acumulando las reservas y por la capacidad, un poco de reducir la demanda y en gran parte de encontrar suministros alternativos, de pensar que en el escenario central en Europa no va a haber un corte de suministro de gas, más allá de la reducción de demanda que se va a producir. También tenemos un contexto donde, salvo el gas, en general lo que tenemos es una reducción desde los niveles que teníamos antes del precio de las materias primas y una mejora en la situación de los cuellos de botella, con lo cual algunos elementos que han estado impulsando la inflación al alza y que van a continuar haciéndolo, pues pueden estar dando alguna señal de que podemos estar cerca del punto de inflexión. En cualquier caso, esto es un contexto de revisión al alza todavía de las perspectivas de inflación hacia adelante y
en consecuencia, y por distintos motivos, también de una mayor subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Bueno, en una sola lámina aquí pueden ver las señales de desaceleración que ya se hacen evidentes, más allá del repunte de algunos indicadores en el último mes. Bueno, ligero en Estados Unidos, centrado más por los temas de COVID en China, pero en realidad lo que tenemos es unos indicadores de actividad por debajo de 50 y que anticipan esta desaceleración que les comentaba. Es verdad que al mismo tiempo que tenemos esta desaceleración, los mercados de trabajo están aguantando relativamente bien, especialmente en Estados Unidos, pero no solo. Y bueno, significativa todavía es la posición del mercado laboral americano, donde tiene unas tasas de vacantes que, aunque se están reduciendo, están en niveles extraordinariamente elevados, y esto es una situación de escasez de mano de obra, sobre todo en algunos segmentos, que está haciendo también que, a diferencia de Europa, se estén produciendo incrementos salariales. Esto tiene una parte positiva, que es que el mercado laboral está aguantando. Tiene la otra cara de la moneda de esta parte, que es indudablemente positiva, es la duda de si lo que está ocurriendo en el mercado laboral va a hacer que este proceso de subidas de tipos de la Reserva Federal vaya a generar suficiente caída en la economía para que la inflación se reduzca como ellos quieren ver que se reduzca a lo largo del próximo año. Como les digo, aquí tienen el precio de las materias primas, todavía están en niveles muy elevados, no cabe duda, pero respecto a cómo han estado en algunos momentos de este año en términos de variación desde finales del año pasado, estamos en niveles un poquito más contenidos. El segundo mensaje que sale muy claramente de esta lámina es que, aunque eso es cierto en todos los commodities, los niveles o los incrementos de precio que todavía tenemos en el mercado del gas son muy superiores a los de otras materias primas, y les recuerdo que el gas tiene un impacto más importante en el nivel de precios, por ejemplo, de Europa en general, que el que tiene en Estados Unidos, donde tiene una situación energética más benigna. Bueno, el siguiente elemento que les comentaba son los cuellos de botella. Se están reduciendo. De nuevo, desafortunadamente, el patrón sigue siendo más favorable para Estados Unidos que para Europa. Ven que los cuellos de botella se están reduciendo con más intensidad en aquel país, y que siguen relativamente elevados en Europa. Pero en cualquier caso, la tendencia parece que ya es consistente, y que, por tanto, un elemento que ha pesado de manera importante en subir la inflación a lo largo del último año, pues podría compensarse a lo largo de los próximos meses. En cualquier caso, todo esto está llevando la inflación a niveles bastante elevados. De una manera llamativa, quisiera destacar que la inflación, tanto la general como la subyacente, está en los mismos niveles en Estados Unidos que en Europa, aunque los choques que están detrás y que explican este nivel de inflación son distintos, y, como les hemos comentado en alguna otra ocasión, en Europa dominan los choques de oferta, y en Estados Unidos hay otros choques adicionales a los de oferta, básicamente relacionados con demanda o con la parte de subida salarial que explica este incremento de la inflación. En cualquier caso, alguna señal positiva estamos empezando a ver ya de estancamiento en algunos sitios y de ligera reducción en Estados Unidos. Pero todavía no hay que bajar la guardia. Medidas que permiten ver alternativas de si ese incremento de inflación puede empezar a ceder más allá de la evolución del precio de las materias primas. Nos gusta seguir el subconjunto de bienes y servicios dentro de la cesta de la compra, que tienen distintos ritmos de incremento, y todavía tenemos una proporción relativamente alta de bienes y servicios que están creciendo a tasas superiores al 4%, y sobre todo lo que tenemos es una serie de bienes y servicios que llevan más del 50% de los bienes y servicios que están en la cesta, tanto en Estados Unidos como en Europa, llevan incrementos durante los últimos 3 meses, de manera consecutiva, que es una muestra que ya los choques se perciben como que las empresas tienen que subir el precio porque ya no le dan más los márgenes, o que los están interpretando ya de una manera más estructural y trasladan directamente esos precios a la economía. La buena noticia aquí, obviamente, no es que estén empezando a reducirse, pero sí que al menos estamos viendo alguna ligera desaceleración.
Y luego, el último elemento clave en los últimos meses es la volatilidad que ha habido en los mercados. Yo creo que todavía se puede calificar como ordenada, pero hay elementos que empiezan a preocupar: la velocidad de subida de los tipos de interés a largo plazo, la velocidad a la cual se está apreciando el dólar y lo que eso puede generar en algunos países. Bueno, digamos que los elementos que pueden llevar a estrés en algunas partes del sistema pues están produciéndose. Lo que está por ver todavía es cuáles son los efectos y si se genera algún tipo de desorden. Bueno, en este contexto, digamos, ¿cuáles son las hipótesis que tenemos en el escenario central y que las tienen detalladas en el documento? En primer lugar, vamos a tener un mayor endurecimiento monetario. En segundo lugar, creemos que vamos a tener precios del gas alto, pero que no va a haber restricciones de oferta o de reducción del suministro de gas que obligue a cortes de producción, como podía haber sido el caso si no hubiéramos tenido las reservas que tenemos en Europa y si no hubiéramos conseguido reducir la dependencia del gas ruso y sustituirlo por otras fuentes alternativas, pero en cualquier caso el mercado va a estar tensionado. Vamos a incorporar también al calor de cómo están los futuros unos menores precios de las materias primas que los que teníamos, y seguimos incorporando una reducción de los cuellos de botella. Y esto pues, nos va a llevar a lo que les decía al principio: una reducción del crecimiento global, una inflación que se va a moderar más lentamente de lo que teníamos antes y que en algunos sitios, no en todos, pero en algunos sitios la estamos revisando al alza el año que viene, y creemos que puede haber episodios de volatilidad financiera. En particular, estimamos que la política monetaria de Estados Unidos se va a situar en estos niveles, a final de año 4,5, en el 2023 un 4,75. Ya veremos lo que ocurre, pero hoy por hoy no vemos motivos para pensar que va a haber reducciones de tipos de interés el año próximo. Están respondiendo a todavía una situación muy fuerte de inflación generada por demanda, y tiene todo el sentido del mundo que estén subiendo tipos de interés hasta que se sientan suficientemente cómodos con que el proceso de dinámica de inflación está relativamente bajo control. Europa, la dinámica es distinta porque los choques son de oferta, es más preventiva la subida, no es para contener la demanda, es para contener las expectativas de inflación y dar señales de que están preocupados. Y bueno, podría ser un poco menos incluso que estas subidas si al final tenemos un comportamiento bueno de salarios y en general de efectos de segunda ronda, pero bueno, hay que ver cómo evolucionan estas variables hacia adelante. Y China está en su dinámica, a pesar de que tiene una desaceleración relativamente fuerte asociada a sus decisiones sobre COVID y lo que está pasando en el mercado inmobiliario, tampoco, y están intentando estimular su economía, es decir, van en sentido contrario a las políticas que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa. En cualquier caso, no creemos que lo vayan a hacer con mucha intensidad, porque yo creo que están mirando de reojo, como tantos otros países, la debilidad del yen en este contexto de fortaleza del dólar. Muy importante en nuestros supuestos, pero por eso lo traemos con una lámina, no voy a entrar en detalle. Creemos que la sustitución de importaciones rusas va a ser posible en un contexto, como digo, donde las reservas son altas, donde estimamos que va a haber una pequeña reducción de la demanda, que podría ser superior si los precios mandan la señal de reducción de demanda, y la sustitución por otras fuentes nos permiten llevar a pensar que incluso después del invierno podríamos terminar con unas reservas en torno a 65 BTMs, ¿no? Temperaturas distintas, reducciones de la demanda menores, corte del suministro del gas que ahora mismo funciona vía gas licuado y el 30% de otras tuberías por las que vienen llegando gas, pues obviamente podrían alterar este escenario y presentar al final del invierno una situación más compleja que la que estamos presentando aquí, pero en cualquier caso creemos que, salvo escenarios muy diferentes a los que tenemos, al menos en este invierno deberíamos aguantar sin cortar el suministro en ningún país europeo. Y en cualquier caso, esto nos lleva, como ven, a reducir un poquito más el crecimiento, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en China.
Las razones son distintas. En Estados Unidos es una desaceleración inducida por la restricción de la política monetaria. En Europa es un menor crecimiento inducido por el choque negativo del precio de la energía, y en China está relacionada, como he comentado antes, con la política de COVID y el impacto que esto tiene en el consumo y en la actividad, y la situación tan débil del mercado inmobiliario. Esto es coherente con dos periodos o 2 trimestres de crecimiento negativo en Europa pronto, y con 2 trimestres de crecimiento negativo entrado el 2023, ¿no? La dinámica es: el choque de oferta se transmite ya, y la política monetaria, que es lo que está generando sobre todo la desaceleración en Estados Unidos, va con un poco más de retraso. Estamos revisando también al alza la inflación. Verán que más en Europa que en Estados Unidos, básicamente en la medida en que creemos que esta política monetaria va a tener su efecto en reducir la inflación, pues en Estados Unidos va a compensar a lo que puede ser un aumento, una situación más compleja de la inflación hoy. Y en Europa, sin embargo, el precio del gas pesa mucho, y estamos revisando al alza la inflación. Llamativo que en esta situación, donde los choques de oferta son los que dominan, fíjense que estamos estimando que la inflación en Europa en promedio va a ser superior a la de Estados Unidos, ¿no? Y como digo, en China, bueno, no lo estamos modificando. Riesgos, y con esto termino. Digamos, riesgos hay muchos, pero yo creo que la mayor parte de ellos están rodeando el riesgo asociado a que la inflación siga alta, que la inflación tenga algo más de persistencia, que esto, por tanto, pueda ser un choque negativo más fuerte en aquellos países que son importadores de energía, y que pueda llevar a una mayor necesidad de que los bancos centrales o bien suban algo más los tipos de interés o los mantengan altos durante más tiempo. Y, por tanto, alrededor de este riesgo, principalmente cabe calificarlo de que el escenario más probable, dentro de todos los escenarios de riesgo posible al alza y a la baja, es que tengamos una desaceleración más brusca del crecimiento. Y otros riesgos que se nos pueden ocurrir a todos, asociados a la guerra de Ucrania, asociados a las políticas que están siguiendo en China, y al hecho de que se están acumulando los procesos de subida de tipos de interés en muchos países, se están acumulando el descontento por la situación de la inflación. Esto es un entorno de nerviosismo y potencialmente de tomar medidas de política económica que no ayuden a solucionar el problema, y que incluso puedan retrasar su solución. Por tanto, dentro del conjunto de riesgos, que a algunos se nos puede ocurrir también de que el crecimiento pueda ser mayor, la masa de probabilidad esté en que el crecimiento pueda ser más bajo, y ese crecimiento más bajo, vía más inflación, también puede generar otros problemas asociados a lo que pueda ocurrir en algunos lugares del mercado financiero si se tienen que realinear mucho las expectativas a otro escenario diferente. Y este es el entorno complejo en el cual estamos haciendo también previsiones para la economía española. Rafa. Muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta presentación. Para España revisamos al alza la previsión de crecimiento para el 2022 en 3 décimas, al 4,4%, pero sin embargo revisamos a la baja la previsión de crecimiento para 2023 al 1%. Las razones de la previsión al alza en 2022 son básicamente la revisión de datos que hemos ido conociendo durante la primera parte del 2022, fundamentalmente el segundo trimestre, ¿no?, que ha más que compensado el alza en los precios de la energía y el alza en los tipos de interés. Sin embargo, para 2023 revisamos a la baja, ¿no?, las previsiones de crecimiento como consecuencia fundamentalmente de esta alza de los precios de la energía y del alza de tipos de interés, ¿no?, que explica que pasemos del 1,8% que teníamos antes al 1%, ¿no? En cuanto a las previsiones de corto plazo, los indicadores más recientes,
lo que nos dicen es que el Producto Interior Bruto podría haberse estancado con un crecimiento nulo en términos intertrimestrales en el tercer trimestre, ¿no? Y por lo tanto, claramente en este gráfico se puede ver una tendencia de desaceleración del crecimiento de la economía española, ¿no? Los datos que apoyan esta desaceleración de la actividad son muy variados. Tenemos, por ejemplo, esa desaceleración en el crecimiento de la afiliación media a la Seguridad Social en el gráfico de la izquierda, pero también todos los indicadores de gasto con tarjeta que utilizamos, también los realizados fuera de la provincia habitual de residencia por los nacionales españoles, pues muestran claramente una desaceleración. El hecho de que la inflación sea importada, de que estemos pagando más por materias primas, fundamentalmente por energía, esto está provocando un empeoramiento de los precios relativos y de los términos de intercambio. En este gráfico la conclusión es la misma, tanto si lo vemos a través de cómo evolucionan los precios de nuestras exportaciones en relación a nuestras importaciones, o si ese análisis lo hacemos en términos del deflactor de los bienes y servicios producidos interiormente por la economía española frente al deflactor del consumo, que mide cuánto crecen los precios de los bienes de consumo, nos da la misma conclusión, ¿no? La economía española ha perdido poder adquisitivo del orden de un 4% de su Producto Interior Bruto frente al resto del mundo. Esto prácticamente lo que nos viene a decir es que casi todo el crecimiento económico de este año se está transfiriendo fuera al resto del mundo al pagar precios de importaciones, fundamentalmente materias primas y energía, mucho más elevados que el año pasado. Como consecuencia de todo ello, pensamos que la economía podría permanecer prácticamente estancada a corto plazo, incluso en función de cómo evoluciona la economía europea, podríamos tener algún trimestre con crecimiento negativo, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el deterioro que supone la confianza de los hogares y la contribución que tiene al crecimiento trimestral del consumo, ¿no? O sea, esa mayor incertidumbre que se traduce en ese deterioro de la confianza, pues penaliza o resta consumo privado, ¿no? Y también el incremento, el alza en los tipos de interés afecta negativamente a estas previsiones de consumo, como se puede ver claramente en este gráfico. En cualquier caso, pensamos que el periodo de estancamiento o incluso de crecimiento negativo será corto y que la reactivación se producirá en los primeros meses del siguiente año. Es decir, que prácticamente ya de la primavera en adelante, y como decía Jorge, el reto está en cómo Europa pase este invierno ante este shock energético, pues veremos cómo la recuperación vuelve a retomar pulso, ¿no? ¿Cuáles son las razones que nos llevan a pensar que este periodo de estancamiento será corto? Bueno, pues en primer lugar porque hay distintos factores que están amortiguando el impacto, por ejemplo, de la subida de tipos de interés. En este gráfico lo que se puede ver es que la carga financiera de las familias como porcentaje de la renta disponible nominal apenas va a variar tanto en el 2023 frente al 2022. Y esto es porque, aunque aumenta la parte de esa carga financiera que va a ir al pago de intereses, sin embargo, disminuye la parte dedicada a la amortización del principal, del capital, ¿no? Y, por lo tanto, el esfuerzo neto pues, va a terminar siendo prácticamente el mismo. Otra de las razones es que el exceso de ahorro acumulado por los hogares durante
la pandemia, pero también durante la posterior recuperación de la economía española, no ha hecho sino incrementar, ¿no? Y está, aunque es cierto que la tasa de ahorro ha vuelto ya prácticamente a los niveles previos a la pandemia, lo cierto es que todo ese ahorro acumulado está ahí. Por lo tanto, esto es un colchón que las economías domésticas tienen para sostener tanto el consumo como la inversión. Y luego otro elemento relativamente positivo es que distintos indicadores ya nos empiezan a mostrar que se acerca al punto de inflexión en el crecimiento de los precios, en la inflación, que por lo tanto deberíamos estar ya cerca de esa desaceleración. De hecho, ya lo estamos viendo. Uno de los indicadores adelantados que utilizamos al comportamiento de la inflación es cómo se distribuye la cesta de consumo según la inflación soportada, ¿no? Durante prácticamente todo el año 2021 y principios del 2022, lo que veíamos era que cada vez había más bienes que dejaban de crecer por debajo del 2%, pasaban a crecer entre el 2 y el 10% o, aún peor, pasaban a crecer más de un 10%. Y ahora, desde el mes prácticamente de abril-mayo, lo que hemos empezado a ver es justo un movimiento en la dirección contraria. Vuelve a crecer el porcentaje de bienes que solo crece un 2% y se reduce el de bienes que crecen entre un 2 y un 10% o más de un 10%. Por lo tanto, esto nos hace prever, ¿no?, que la inflación se va a ir moderando durante los próximos trimestres. Con todo, esperamos una inflación en el promedio del 2023 ligeramente por debajo del 5, el 4,9%, aunque también esperamos que a finales del próximo año la inflación se podría situar en el 3,5%, ¿no? Otro de los elementos que esta vez nos hace pensar que la economía española es menos vulnerable y, por lo tanto, es más resiliente a los embates, ¿no?, o al shock energético o a la desaceleración, incluso recesión de la economía europea, ¿no?, y que nos permite justificar también por qué ese diferencial de crecimiento frente al estancamiento o recesión de Europa en 2023, porque España crecerá alrededor de ese 1%, es que no observamos desequilibrios en el mercado de la vivienda, ¿no? La situación es muy distinta, ya lo hemos visto antes con la carga financiera de las familias, pero como se puede ver en este gráfico, la desviación del precio real de la vivienda con respecto a lo que sería la tendencia de largo plazo o precio de equilibrio, pues en España claramente está en una situación mucho más favorable que en otros países de la eurozona. Y además, este también es un factor diferencial de España en relación a otros países europeos, es que la inversión en otras construcciones en maquinaria y equipo podría mantenerse dinamismo con la ejecución de los fondos europeos Next Generation EU. Estamos viendo, como se pone de manifiesto en este gráfico, que la licitación oficial de obra pública se encuentra claramente por encima de lo que ha sido el comportamiento de los años anteriores, incluso también en el año 2019, en el año previo a la pandemia. Estamos con una ejecución que más que dobla a estas alturas del año, la que hubiéramos tenido un año anterior a la pandemia, y esto, bueno, pues es un factor importante. En cualquier caso, la falta de información respecto a la llegada de estos recursos, de estos fondos europeos a la economía en términos de contabilidad nacional, nos hace rebajar ligeramente o revisar a la baja la estimación de ejecución de los fondos europeos que teníamos, sobre todo en 2022, ¿no? Bien, otro factor ligado al anterior, ¿no? Todo esto, ¿cómo se traduce en términos de desviación del crecimiento del Producto Interior Bruto respecto a un escenario en el que no hubiéramos tenido estos fondos europeos? Bueno, pues de acuerdo con nuestras estimaciones se ve claramente que entre 2022 y 2023 hay una aceleración en esa contribución, ¿no? Si los fondos europeos podrían
contribuir este año 9 décimas al crecimiento del Producto Interior Bruto, pensamos que el año que viene esa aceleración en la ejecución de los fondos europeos podría contribuir prácticamente en 1,5 puntos, ¿no? Y luego, como también mostramos en estos gráficos, aunque es cierto que de acuerdo con nuestras previsiones la demanda externa contribuirá negativamente al crecimiento económico por esa debilidad de la economía europea a la que destinamos la mayor parte de nuestras exportaciones, las exportaciones siguen siendo el componente de la demanda agregada que muestran una mayor fortaleza, ¿no? Claramente estamos muy por encima ya de los niveles previos a la pandemia, y esto se ve tanto en la exportación de bienes a la izquierda como también en el consumo de no residentes y gasto presencial con tarjetas extranjeras, ¿no? Que las estimaciones, este es gasto nominal, no es gasto real, es decir que aquí básicamente este gráfico lo que nos viene a decir es que aunque no hemos recuperado por completo el número de visitantes extranjeros, sin embargo el gasto está creciendo por encima, ¿no? Luego, por supuesto, y aquí hay más incertidumbre, tendremos que ir evaluando el impacto positivo que tienen las reformas que acompañan, ¿no?, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En la publicación anterior ya hablamos de los efectos que empezábamos a ver, de la reforma del mercado de trabajo. En este trimestre, lo que sí que queremos destacar es el impacto potencialmente positivo que puede tener la ley Crea y Crece, ¿no? Son muy bienvenidos los cambios dirigidos a reducir el coste de inicio de operación de una empresa. Sin embargo, echamos en falta medidas encaminadas sobre todo a potenciar, fomentar el crecimiento de las empresas. ¿Por qué? Pues porque, como se puede ver en este gráfico, para las comunidades autónomas españolas claramente hay una correlación positiva, es decir, que todo lo que podamos hacer para aumentar el porcentaje de empleo en empresas medianas o empresas grandes, pues contribuye a aumentar la productividad, ¿no? Bien, uno de los riesgos que ya ha comentado también Jorge es que hasta ahora ese aumento de inflación que hemos visto, que ha generado efectos de primera ronda, pero no efectos de segunda ronda, los empiece a generar, y por lo tanto este es un riesgo al que tendremos que estar atentos, ¿no? En el gráfico de la derecha lo que se puede ver es la contribución de los márgenes de precios y de los márgenes salariales, que es una contribución claramente negativa, ¿no?, junto con el resto de factores de oferta, factores estructurales de oferta, a la evolución del deflator del Producto Interior Bruto, ¿no?, que está creciendo muy por debajo de la inflación subyacente o de la inflación general, en parte por estos factores, ¿no?, por esta contención de los márgenes. Y como podemos ver en el cuadro de la izquierda, la contribución, ¿no?, tanto de salarios como de márgenes empresariales en el diferencial respecto al área euro, pues es negativo. Es decir, que los márgenes no solo están están conteniendo ese deflator, sino que además lo están haciendo de una manera más intensa que en el resto de la eurozona, ¿no? Con todo, ¿no?, también comentaba Jorge que la persistencia de la inflación puede poner, ¿no?, esta contención en riesgo, ¿no?, conforme cada vez más sectores, ¿no?, y es lo que podemos ver aquí en este gráfico, el efecto de la inflación esperada en la capacidad de ahorro de los hogares, distinguiendo por percentil de renta y también por edad, ¿no? Conforme esa pérdida de poder adquisitivo que antes hemos cifrado para el conjunto del país aproximadamente en un 4%, se vaya consolidando y persista en el tiempo, pues esto puede poner en peligro pues el empleo, la supervivencia de las empresas o incluso provocar tensiones sociales, ¿no? Habrá que estar muy atentos a los procesos de negociación colectiva
de la última parte del año. Históricamente, como se puede ver en este gráfico, para los años 2018, 2019, 2021, la negociación colectiva siempre se suele concentrar en la última parte del año, por lo tanto, pues tendremos que ver ahora cuál es el aumento pactado, ¿no? Hasta ahora lo que estamos viendo es que aunque no se ha formalizado un pacto de rentas explícitamente, sí que hay un pacto de rentas implícito que está dando lugar a esa contención de salarios y de márgenes, y aunque ha habido una demora en la firma del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, como se puede ver en este gráfico, 2022 no se está produciendo, o sea, el comportamiento de la negociación colectiva está replicando el patrón de los años anteriores y no se está produciendo un comportamiento distinto, ¿no? Otro elemento de riesgo es que persiste un elevado desequilibrio estructural de las cuentas públicas. En este gráfico aparece representada la brecha de producto, la diferencia porcentual en el Producto Interior Bruto con respecto a lo que sería su tendencia de equilibrio a largo plazo, y en el eje vertical aparece representado el saldo primario de las cuentas públicas, que está en el entorno del menos 2%, una vez que excluimos la carga financiera de la deuda pública, ¿no? Las estimaciones que tenemos es que tanto este año como el año que viene, sobre todo, pues se produce un ligero deterioro del déficit estructural, ¿no? Y por lo tanto esto es algo que nos tiene que preocupar y que también tenemos que ir vigilando, ¿no? Otro riesgo tiene que ver con los obstáculos a la inversión que pueden lastrar tanto el impacto de los fondos europeos como también afectar a la competitividad, a la disponibilidad de la vivienda, ¿no? En este gráfico lo que ponemos de manifiesto es lo que nos preocupa es que aunque las ventas de vivienda pues han retomado una tendencia similar a la que teníamos antes de la pandemia, sin embargo lo que son los visados y por lo tanto la iniciación de obra nueva pues se ha producido un deterioro, ¿no? Esa menor actividad constructora pues podía estar acusando distintos factores, desde la falta de suelo urbanizable al retraso en la concesión de permisos por las administraciones públicas, la incertidumbre relacionada con la nueva ley de vivienda, ¿no? Falta de mano de obra cualificada, que ahora comentaré, y sobre todo el incremento en los costes de los insumos, ¿no? de los distintos factores productivos que se necesitan, ¿no? Ese problema de incertidumbre, ¿no? Sobre cuál va a ser la evolución futura, ¿no? Él comentaba, ¿no? que uno de los riesgos es la falta de mano de obra cualificada para cubrir la demanda de empleo que requieren las empresas. Ahora mismo nos encontramos en una situación que está a medio camino entre el tensionamiento que vimos, el máximo tensionamiento que ha tenido la economía española en el año 2007, con un número de vacantes muy elevado y con una tasa de desempleo que fue el mínimo histórico de las últimas décadas, desde los años 80. Sin embargo, estamos a medio camino con respecto a esa situación de burbuja que teníamos en el año 2007 y una situación cíclica neutral, ¿no? Por lo tanto, aquí todo lo que pueda hacer la economía española, ¿no? para reducir estos problemas, ¿no? de desajuste en el mercado de trabajo, pues son bienvenidos, ¿no? Pues es necesario que el sistema educativo, las políticas activas en el mercado de trabajo incrementen, ¿no? la interacción entre estudiantes y empresas, ¿no? También será bienvenida la reforma del reglamento de extranjería para suavizar restricciones en algunos sectores donde hay cuellos de botella, ¿no? Y un factor también importante pues es que puede contribuir a eliminar estas tensiones en el mercado de trabajo es la incentivación, el retraso de la edad de jubilación, ¿no? Para revertir la tendencia, pues será necesario facilitar la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión, ¿no? Y básicamente la idea aquí es aumentar el porcentaje o la tasa de actividad
de las personas mayores de 55 años, ¿no? De 55 a 74 años, que en España está por debajo de otros países, ¿no? de la OCDE, pero también países europeos. Y por último, y con esto ya acabo la presentación, otro de los riesgos que ya apuntamos en la última presentación que hicimos de esta publicación de Situación España, cuando evaluábamos ya efectos preliminares de la reforma del mercado de trabajo, es que la transición de los temporales a fijos discontinuos implica evitar, ¿no?, que esto implique una reducción de las horas trabajadas. Históricamente, que es lo que pone de manifiesto este gráfico, desde el año 2007 hasta los últimos datos disponibles del 2022, lo que hemos visto es que tanto los fijos discontinuos como los asalariados con jornada parcial pues tienen una intensidad en términos de hora trabajada menor, bastante menor que la de un contrato indefinido ordinario, ¿no? Y no hemos observado ningún cambio significativo tras la entrada, aunque todavía es muy pronto, ha pasado muy poco tiempo, no hemos observado ningún cambio importante tras la introducción de la reforma laboral. Por lo tanto, pues también aquí habrá que estar atentos a los cambios que se producen en este ámbito en el mercado de trabajo. Yo con esto, Esther, acabo la presentación y si te parece, pues empezamos el turno de preguntas. Muchas gracias. Eso es. Muchas gracias a Jorge y Rafa. Ahora, como decía Rafa, iniciamos el turno de preguntas. Os recuerdo que para preguntar tenéis que levantar la mano físicamente los que estáis aquí y en el ordenador, en los que estáis en remoto, y os iremos dando paso a medida que vayan llegando. La primera está aquí en sala, así que adelante. Buenos días, gracias por la presentación. Soy Beatriz Triguero de Voz Populi. Yo quería preguntarles, porque me parece que han dado la estimación de crecimiento trimestral del tercer trimestre, que sería crecimiento nulo del 0%. Quería saber qué estimaciones tienen para el cuarto trimestre y el primer trimestre del 23 y, en caso de que sean negativas, como apuntaban en la presentación, si podríamos hablar de una recesión técnica en España a finales de este año o principios del 2023. Gracias. Sí, buenos días, Beatriz. Tenemos previsiones. Realmente lo que estamos apuntando es un estancamiento generalizado, pero tenemos el escenario es consistente con una contracción del 0,3 en el cuarto trimestre de 2022 y del 0,3 en el primer trimestre de 2023, para después empezar un crecimiento algo más fuerte, alrededor del 1% trimestral en el segundo trimestre de 2023. Si se cumple este escenario, pues ese sería, digamos, la contracción más moderada que tendríamos en un periodo de recesión en los últimos 30, 40 años, ¿no? Los indicadores también de crecimiento para el siguiente trimestre, aunque nosotros están oscilando alrededor del 0. O sea, todo está más o menos en ese entorno y podríamos tener algún adelanto, ¿no?, en términos de ese número. Ahora, la reflexión general que yo quería hacerte es que a mí me gusta más o sea, sí es una recesión técnica, porque así la llamamos, pero me gusta más un poco lo que hacen otros países que determinan el concepto de recesión con un conjunto amplio de indicadores que te permite ver un poco lo que está ocurriendo. Y te pongo el ejemplo de que Estados Unidos, ¿no?, ha tenido 2 trimestres de crecimiento negativo en la primera parte del año, con un mercado laboral absolutamente boyante y con una explicación que tiene que ver en un trimestre con una desacumulación de inventarios y en otro con unas importaciones muy elevadas, ¿no? Entonces, bueno, a veces, o sea, conviene, o sea, esto es una recesión técnica, sí, pero lo que importa es un poco lo que rodea ese contexto de crecimiento, ¿no? Gracias, Jorge. No sé si hay más preguntas. En principio en remoto no están llegando y aquí, vale, verdad, sí que tenemos una pregunta. Sandra, cuando quieras. Ya puedes, Sandra. Con respecto
respecto a los fondos Next. Te escuchamos fatal. No sé si puedes subir un poquito la voz. Vale, ¿ahora mejor? Hablo más alto. Un poquito mejor. Tengo una pregunta alrededor de los fondos Next Generation EU. Han dicho que por la escasa información puede ser que se tiene que retrasar la ejecución de esos fondos. A mí me gustaría saber primero, ¿a qué datos miráis para decir eso? ¿Es el gasto público en general o de qué dato? ¿Qué dato miráis para llegar a esa conclusión? Y luego tengo dos preguntas alrededor de información que he visto que alrededor de 10% de las licitaciones se quedan desiertos dentro de esos fondos Next Generation EU. Y quería saber cómo valoran ustedes eso. ¿Puede poner en riesgo los plazos también? Porque los proyectos tienen que ser asignados hasta finales de 2023. Y segundo, parece que son los pymes donde el porcentaje es más alto, que los pymes ahora se queden sin dinero y a lo mejor por eso no pueden participar en los PERTES, donde un cierto porcentaje de pymes está dentro de lo que requiere la Unión Europea. Entonces, quería saber si usted ven un peligro también para los PERTES. Muchas gracias. ¿Quién empieza? ¿Quieres empezar tú? Muy bien. Sí, Sandra, muchas gracias. A ver, por precisar, ¿no? Lo que decíamos era, lo que decía yo exactamente, es que tenemos escasa información sobre cuáles son los efectos de estos fondos europeos en la actividad real, información de contabilidad nacional, ¿no? Y lo que sí que tenemos es información de cómo se van, por un lado, convocando las licitaciones y cómo se van realizando las resoluciones de las convocatorias de ayudas y de estas licitaciones, ¿no? Con la información que tenemos, lo que hacemos es que retrasamos ligeramente el impacto sobre la actividad real, sobre la contribución que esto tiene en la actividad real, ¿no? Respecto a la pregunta de si que un 10% de las licitaciones quede desierto, si esto puede poner en riesgo los plazos hasta 2026, nosotros esperamos una aceleración y también confiamos que en la medida que haya convocatorias con un porcentaje, ¿no?, de las ayudas que quede sin utilizar, pues que se puedan volver a convocar esas ayudas, posiblemente también variando algunas de las condiciones para que empresas que no lo demandaron, pues que lo puedan hacer. Estamos en el 2022, quedan 4 años, creemos que hay tiempo para ajustar lo que sea necesario para asegurar que al final el mayor porcentaje de las ayudas europeas se ejecuta adecuadamente, ¿no? Sí, yo simplemente hacer un comentario. Efectivamente, bueno, seguimos los datos de licitaciones. Pueden ver ahí en la presentación alguna estimación que tenemos, dados los datos preliminares que vamos observando, que se van publicando para septiembre de este año. Con lo cual, bueno, el ritmo de licitación está siendo relativamente elevado. Yo lo que vamos a ver, si ese 10% de los proyectos no se están adjudicando por problemas administrativos, por cambios en el escenario económico que están llevando, por ejemplo, a que el aumento de costes está impidiendo que las empresas puedan ser competitivas, o si, por ejemplo, esto se debe
debe a una falta de información, particularmente, por ejemplo, para llegar a las pymes. Estos son factores que todavía estamos a tiempo de arreglar y en los que el Gobierno puede hacer cambios para tratar de facilitar el rápido aprovechamiento de estos recursos. A mí lo que me preocuparía es que no se estén aprovechando estos fondos porque no tenemos a las empresas, no tenemos al capital humano que es necesario para llevar adelante estos procesos de digitalización y de desarrollo de energías renovables que se encuentran implícitas en el plan. Eso sería lo realmente preocupante porque continuaremos independientemente de los procesos administrativos, continuaremos viendo que estas licitaciones se mantienen desiertas o veremos que empresas extranjeras son las que finalmente se llevan estos proyectos al tener ellas el capital, al tener ellas el capital humano para poder desarrollarlos. Oye, como no tenemos más preguntas, pero igual aprovecho y digo una cosa más, que es, a ver, el hecho de que falte información no quiere decir que no vaya a haber información. Al final todo esto estará registrado, contabilizado, sabremos exactamente lo que ha ocurrido. El problema de no tener información es que, es doble. Para nosotros es que nos cuesta predecir cuál va a ser ese impacto y qué multiplicador asignar a ese gasto, porque hay gastos que van a tener un mayor impacto que otro, ver qué apalancamiento se está produciendo en empresas privadas. O sea, nos falta información para valorar bien lo que está ocurriendo. Y eso tiene un coste inmediato de no poder predecir bien, pero tiene otro coste que es, en la medida en que tú no tengas información, no puedes hacer una evaluación de dónde estás gastando ex ante. Ex ante no me refiero a que se haga, sino ex ante, por ejemplo, a pensar en qué podemos utilizar los préstamos europeos que al final podemos pedir. O sea, que nos va a faltar una información vital a todos para poder elegir dónde poder poner el dinero, si es que al final pedimos préstamos en la siguiente ronda, que entiendo que el Gobierno ha dicho que lo va a hacer. La pregunta en términos macro es relevante también porque, en realidad, si hacen los números, la diferencia que tenemos de crecimiento de España versus crecimiento europeo tiene que ver con los fondos. Por tanto, errores en el impacto que pueden tener los fondos de Next Generation EU pues pueden acercarte bastante más a un crecimiento europeo que lo tenemos más bajo que el crecimiento español. Y como no tenemos datos, no podemos evaluar bien dónde están los problemas. Les podemos comentar evidencia anecdótica. Una de las cosas que el equipo hace continuamente es visitar comunidades autónomas, visitar autoridades, visitar empresas, hablar con empresas y efectivamente la reflexión que nos llega es que hay una combinación de trámites que son complejos y hay, en un contexto de subida de precio incluso de la capacidad de acceder a ciertos productos, materias primas, acero, pues calcular el precio hace que muchas licitaciones sean muy difícil para las empresas ir porque no existe el mecanismo para generar una actualización y por tanto tienes que hacerlas otra vez y por tanto la dinámica de no incorporar ese coste y los trámites burocráticos pues se va haciendo mucho más compleja porque tienes que repetir muchos que a lo mejor podrían estar ya funcionando si tuvieran algún tipo de ajuste por el cambio en el precio de los materiales, ¿no? Dicho eso, sí tenemos maneras de intentar aproximarnos al impacto y estamos trabajando en ellas y en la medida en que, por ejemplo, empieza a haber datos de licitaciones y sabemos a qué empresas se están dando y en qué sectores, una de las cosas, como saben, que intentamos explotar para el beneficio del análisis y de la sociedad son los datos anonimizados internos que tenemos en el banco y podemos ver, por ejemplo, vamos a poder ver si se está produciendo un adelanto de inversión de algunas licitaciones o si se está produciendo un retraso, ¿no? Y te pongo el ejemplo, por ejemplo, de las subvenciones de los paneles solares, ¿no? Que puedes poner en las viviendas. Ahí lo que ocurre es que la subvención te la darán después, pero el gasto se produce ahora. Entonces,
Si conocemos también el timing de esas licitaciones, pues también podremos ajustar qué parte de la inversión que estamos teniendo ahora es un adelanto y, por tanto, ya hay efectos beneficiosos de los fondos Next Generation EU. O sea, algo podemos hacer, pero bueno, podríamos hacer mucho más, obviamente, con información más precisa, ¿no? Gracias, Jorge. Damos paso a la siguiente pregunta, también en remoto. Laura, cuando quieras. ¿Me escucháis? Sí. Sí. ¿Está bien el sonido? Buenos días y gracias por atendernos. Laura Blanco, de Capital Radio. Quisiera preguntarles, aunque esto es la presentación del cuadro macroeconómico, si o Jorge Sicilia o Rafael Domenech verían apropiado hacer ahora una valoración de uno de los debates que se ha abierto en las últimas horas en nuestro país en el ámbito económico tras la subida de las pensiones a un ritmo del 8,5%. Hay un debate sobre si parte de ese presupuesto debería destinarse a partidas que beneficiasen más a los jóvenes, y realmente se ha abierto un debate sobre si se hace una cosa, no se hace la otra, si se cuida a los mayores y las pensiones no se cuida a los jóvenes, si son excluyentes o no. Y bueno, como saben tanto también del mercado laboral, aunque sea una presentación macro, pues sí, sería posible. Muchas gracias, Laura. A ver, nosotros podemos opinar como economistas, pero esto es fundamentalmente una decisión de preferencias sociales y una decisión política. El Congreso votó una ley en la que se decidió hacer esa revalorización de las pensiones con el IPC. Al final vamos a tener un IPC claramente por encima de todo lo que eran las previsiones iniciales que había hace un año, por lo tanto, pues la revalorización dispara el gasto, ¿no? Junto con el aumento en el número de pensiones y el efecto sustitución, porque las pensiones que entran lo hacen con un valor, con un montante superior a las que salen, pues el gasto en pensiones la previsión es que aumente más de un 11%, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido, ¿no?, que uno de los objetivos del sistema de pensiones es que las pensiones se revaloricen con el IPC, pero que también atienda no solo al criterio de suficiencia, sino que lo haga una vez que se han resuelto los problemas de sostenibilidad futuros, ¿no? Lamentable, es decir, que para cumplir con esa aspiración de revalorización de las pensiones con el IPC, pues también hay que tomar medidas compensatorias que reduzcan el desequilibrio que presenta, el déficit que presenta el sistema contributivo. Y esto es lo que no se ha hecho, ¿no? El sistema contributivo presenta un déficit en el sistema de pensiones, tampoco se corrige el déficit actuarial, que según todas las estimaciones pues sigue siendo muy elevado, ¿no? Entonces, mientras está muy bien, es deseable que las pensiones se revaloricen con el IPC, pero también es necesario para ello adoptar medidas, como han hecho otros países, para transitar cuanto antes a un sistema que está en equilibrio actuarialmente, que está en equilibrio financieramente a medio y a largo plazo, más allá de que haya por consideraciones de carácter cíclico de la economía, un año en el que entre en déficit y al año siguiente pueda tener un superávit, pero lo necesario, insisto, como han hecho otros países, es transitar gradualmente hacia un sistema que garantice ese equilibrio, esa sostenibilidad a medio y a largo plazo, ¿no? Y esto es lo que hoy por hoy todavía consideramos que está pendiente de hacerse. Sí, un recordatorio que me parece dentro, porque en este debate hay efectivamente muchos elementos, también esta cuestión del debate intergeneracional, ¿no? Y el equipo y Rafa a la cabeza ha estado trabajando en el impacto que puede tener, pues, por ejemplo, prolongar la vida laboral para que la gente pueda trabajar más si así lo desea y dar incentivos para que esto ocurra. Y al calor de esto lo que hemos estado trabajando es que en elementos que muestran cómo existe una complementariedad entre el empleo de gente mayor y el empleo de gente joven. Es decir, se produce un beneficio neto y un impacto positivo a través de distintas vías, incluyendo transferencia de conocimiento, incluyendo servicios de mercado que sustituyen a servicios que no entran en el mercado, y en general la verdad es que hay muchísimas medidas que podrían ayudar a solucionar
el problema estructural que tenemos de pensiones, que además generarían un efecto beneficioso en muchos otros elementos como la productividad y la actividad, ¿no? Yo creo que este es un punto que a veces se nos olvida en el debate y que conviene traer a colación. La siguiente pregunta la hará Salva desde aquí, desde la Salva. Hola, buenos días. Soy Salvador Arancibia de Expansión. No, quería saber, habéis dicho que no parece que la carga financiera de las familias vaya a tener un incremento sustancial a lo largo del año que viene, como consecuencia de que, aunque se va a pagar más por intereses, se va a pagar menos por amortizaciones. ¿Qué pasa con las empresas? Quiero decir, ¿tenéis hecho el cálculo similar para ellas? Y luego otra cuestión, quería saber un poco qué grado de probabilidad del escenario central dais a que se cumpla. Quiero decir, se puede, quiero decir, con tantos riesgos a la baja y tan pocos al alza, no sé si la probabilidad de que se cumpla o de que se empeore finalmente es elevada. Gracias. Sí, sobre el tema de la probabilidad de que se cumpla el escenario, pues obviamente en un contexto de incertidumbre es mucho más difícil de cuantificar esa probabilidad, ¿no? Para nosotros en estos momentos, con la información de la que disponemos, este es el escenario con diferencia más probable, ¿no? Pero obviamente a lo largo de los próximos trimestres y a lo largo del próximo trimestre pues tendremos lo que en economía denominamos innovaciones, ¿no? O nueva información que tendremos que evaluar para ver en qué medida el escenario empeora o mejora, ¿no? Las incertidumbres son elevadas, sobre todo por las que vienen de fuera, ¿no? La verdad es que al nivel de profundidad que hemos mirado esto, no hemos mirado la situación de las empresas como para contestarte esta pregunta. Es un tema en el que estamos trabajando. ¿Qué tenemos hecho? Que a lo mejor te puede servir. Uno, lo que hemos analizado es el nivel de endeudamiento de las empresas y cómo se compara con el nivel de endeudamiento que han tenido en otras recesiones o en otros periodos de desaceleración. Y en ese sentido la situación es mejor en términos agregados, básicamente también porque la exposición porque ha habido una bajada muy significativa de la situación de las empresas inmobiliarias que pesaron mucho en la última recesión. Pero en general la percepción es que el nivel de endeudamiento es asumible comparado con otras situaciones. El segundo elemento que miramos al calor del COVID, pero que no hemos terminado de actualizar, tiene que ver con qué determina que una empresa pueda terminar siendo o teniendo problemas de insolvencia o problemas de pago en un contexto de desaceleración económica. Y lo que vemos es que tiene mucha inercia, es decir, que este dato que te he dado pesa mucho. O sea, que las empresas que suelen entrar en problemas son empresas que ya venían con problemas de antes. Por tanto, lo que se genera es un proceso de acumulación que termina generando. Y en ese sentido, por eso el punto de partida nos parece relevante en la medida en que los balances están mucho mejor. Ahora, el coste financiero claramente va a aumentar, ¿no? Y además piensa que muchas empresas tienen, a diferencia del crédito hipotecario, tienen que renovar créditos más rápidamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la rotación es más alta y la traslación de los incrementos de costes financieros pues es un poco más alta en general, ¿no? Básicamente porque la duración de los préstamos es más baja. Pero bueno... Sí, este es el punto fundamental y de exposición que tienen las empresas y lo que puede hacer que suba esa carga por intereses. Pero dos cosas para también un poco
mostrar que la situación no es similar a la de hace 15 años. Aparte del tema del endeudamiento, hay que tomar en cuenta que una parte de ese crédito que tienen todavía las empresas es crédito ICO, que está dado en buenas condiciones y a un plazo relativamente largo. Y la otra es la diferente posición que vemos, sobre todo en el ahorro de las empresas, ¿no? Cuando uno ve el ahorro de las empresas, pues actualmente está alrededor de antes de la pandemia estaba alrededor de un 16-17% de su renta disponible, y ahora lo que prevemos es que este año cierre alrededor de un 15%, ¿no? Entonces, es una posición muy importante. Han ido acumulando capital, han ido desapalancándose, han ido acumulando activos, y en ese sentido la situación va a ser similar. Pero como comentaba Jorge aquí, el principal punto es que muchas de ellas tienen créditos a corto plazo, y en la medida en que vayan renovándolos, pues el coste financiero va a subir. Perdona, quizás es que lo he entendido mal. ¿El ahorro antes de la pandemia era el 16%? No. Sí, perdón. Antes de la pandemia alrededor del 16%. ¿Y ahora es el 15%? Ahora esperamos, después de que haya caído tanto en 2020 como en 2021, que estuvo más o menos alrededor del 13%, esperamos que suba alrededor del 15-16% del PIB nuevamente. Vale, gracias. Vale, perfecto. Ahora voy a pasar a leer dos preguntas que nos han pasado por escrito. La primera, de Javier Leal, de La Información, dice: el Gobierno ha presentado en su cuadro macroeconómico un deflector del PIB de 4 para el año 2022 y de 3,8 para 2023. Este año el Gobierno se ha dejado 30.000 millones, según Sánchez, en combatir el aumento de precios que fueron a cargo de los presupuestos del Estado. En los presupuestos aprobados para el próximo año se contemplan 196.000 millones de gasto no financiero. Si la inflación se mantuviera presente y se tuvieran que prorrogar unas medidas similares, supondría un 15% del gasto no financiero para los próximos presupuestos. ¿Creéis que el Estado acabará incurriendo en un aumento del gasto financiero en caso de mantenerse la inflación? ¿Qué podría suponer económicamente para el Estado destinar un 15% de los presupuestos para contener la inflación? ¿Qué previsiones tenéis de inflación para el próximo año? Sí. En términos de inflación para el siguiente año, lo que tenemos es ahora mismo en promedio para este año un crecimiento en precios del 9,3, pero tengo que decir que estas previsiones fueron hechas antes de que tuviéramos el dato preliminar para septiembre, entonces podría la inflación ser inferior a esto en promedio, y para el siguiente año una inflación del 4,9% en promedio para 2023. Aquí, pues, las diferencias entre nuestra previsión del deflactor y las del Gobierno, pues, no sabemos decir exactamente cuáles son, porque habría que ver cuáles son sus supuestos. Lo que sí podemos decir es que dentro de esta previsión de deflactor, lo que estamos asumiendo es que no va a haber efectos importantes de segunda ronda dentro de los precios internos. Por eso es relevante el gráfico que comentó Rafa en la parte de España en términos de cómo están evolucionando esos precios domésticos, ese deflactor del PIB frente al precio de las importaciones, frente al precio del consumo. En principio, lo que estamos viendo es que estamos absorbiendo entre todos esta pérdida de poder adquisitivo, sin que esto resulte en, por un lado, reversiones importantes en los márgenes de las empresas, o que los trabajadores estén demandando completa compensación por parte, dado el incremento que estamos viendo en la inflación. En ese sentido, pues lo que pensamos es que lo que vamos a seguir viendo es que las empresas van a seguir absorbiendo su parte del costo que significa este deterioro en el poder adquisitivo de la economía, y por eso es que tenemos un deflactor creciendo menos que la inflación el siguiente año. Y bueno,
Esto, obviamente, que lo iremos monitorizando en la medida en que veamos, por un lado, que los márgenes van teniendo un comportamiento diferente o que la negociación colectiva va dando otros resultados. Es que había muchas preguntas dentro de esa pregunta, la verdad, pero hay ciertos números que tenemos que mirar, pero bueno, en cualquier caso, dos cosas. Ahora estamos en un contexto donde también nos están sorprendiendo al alza los ingresos tributarios. Parte de eso será inflación, no todo. Hay otras explicaciones. Pero claro, la dinámica también del gasto se va a ver afectado por esa propia inflación. O sea, es previsible que en el futuro, en la medida en que esta inflación sea alta, pues el gasto también aumente. No lo estamos... Y entre eso, el incremento de los costes financieros, también de la deuda, por mucho que hayamos tenido un aumento muy significativo de la duración, también va a generar ese aumento. O sea, hay muchas tendencias por ahí debajo en la estructura de gasto del presupuesto que efectivamente van a incrementarse, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues por eso es tan relevante atajar lo más rápidamente posible y de una manera lo menos costosa posible este proceso de inflación para evitar que estas dinámicas continúen hacia adelante. Pero muchos elementos, los que estás comentando y otros, van a ir empujando gradualmente un mayor incremento del gasto nominal, claro. Gracias, Jorge. Yo creo que vamos con la última pregunta, que también nos ha llegado por escrito. Es de Rebeca Jimeno, de News, y también es sobre inflación. Señala, ayer el Banco de España avanzaba un análisis sobre la velocidad a la que se está trasladando la subida de los precios de las materias primas a la economía. La conclusión es que esa velocidad era ahora mucho más rápida. Me pregunto si esas dinámicas aceleradas se podrían observar en el caso contrario, si las materias primas comienzan a recuperar niveles algo más normales. Y sobre el tema de desviación previsiones de crecimiento, quiere saber cómo son respecto a las del Gobierno para 2023 y si entran dentro de lo lógico de toda la situación. Sí. Si las diferencias de previsión con el Gobierno entran dentro de lo normal. Sí, vamos, o sea, realmente yo creo que ambas previsiones lo que apuntan es más o menos al mismo escenario. Es un escenario donde estamos viendo todos una desaceleración y ya después llamarle estancamiento o moderada recesión, pues es un tema ya muy puntual. Lo comentaba Jorge, hay distintas maneras de medir la recesión, pero entre el 1 y el 2%, ambos dos a lo que apuntan es que el siguiente año vamos a tener un crecimiento que será menor al crecimiento de este año y que, por lo tanto, lo que estamos viendo tanto el Gobierno como el Banco de España como nosotros es que converger a los niveles que teníamos de actividad anteriores a la pandemia, pues lo tendremos hasta el siguiente año y ya converger a la tendencia que veníamos presentando antes de la pandemia, pues todavía va a tardar más en que lleguemos ahí, ¿no? Pero son básicamente en tendencia el mismo escenario, ¿no? O escenarios similares. Y respecto a la aceleración con la que se está produciendo ahora el cambio en los precios, en la parte de la economía global sí que hemos hecho este análisis de cuál es el porcentaje de artículos en la cesta del IPC con 3 subidas de precios mensuales consecutivas, que prácticamente se ha triplicado, ¿no? Con este periodo de inflación mucho más elevada, ¿no? Esa aceleración, a medida que se vayan recuperando los márgenes y los precios de las materias primas vayan reduciéndose, pues puede provocar un rápido movimiento en la dirección contraria. Aquí hay que siempre recordar que tal y como medimos la inflación, en la medida que es una inflación interanual, todavía estamos comparando muchos precios con precios de hace un año que estaban a niveles claramente inferiores. Pero los precios de muchas materias primas, algunas de las cuales aparecen directamente, como es el caso de la energía, combustibles, etcétera, en el IPC, que tocaron
algunos de ellos, techo en el mes de marzo, en la primavera aproximadamente. Pues cuando lleguemos a la primavera del 2023 estaremos comparando con niveles máximos, con precios que posiblemente, si no se materializa ninguno de los escenarios de riesgo que mencionábamos en la primera parte de la presentación, pues obviamente darán lugar a cierta rapidez en la disminución de la inflación, y por eso pensamos que a finales del año que viene la economía española puede estar con una tasa de inflación ya en el entorno del 3,5%, ¿no?, frente a los niveles actuales que prácticamente triplican esa tasa de inflación. Rebeca, a mí es que me gustan los ejemplos para esta pregunta que has hecho de la comparación de previsiones, ¿no? O sea, nosotros vivimos en el mundo de los supuestos que hemos hecho y que son los que entendemos que se van a producir con una mayor probabilidad y que, por tanto, eso nos da un resultado, ¿no? Y ellos, el resto de gente que hace previsiones, vivirá también en ese contexto de sus propios supuestos a los que le darán una mayor probabilidad. Pero déjame ponerte un ejemplo. Si yo asumo que mis supuestos son ciertos, puede haber muchos elementos que hagan que mi previsión suba. Imagínate, o nuestra previsión, imagínate que este exceso de ahorro que hemos presentado, que se ha incrementado con la última revisión del INE, se traslada a un gasto en consumo más fuerte, ¿no? Porque a lo mejor esa bajada del precio de las materias primas o la situación hace que la gente tenga más confianza y decida gastar. El mercado laboral no se deteriora. Entonces nuestras previsiones automáticamente, seguramente, con ese supuesto se elevarían. Si tuviéramos ese mismo 1% y viéramos que los fondos Next Generation EU no llegan al ritmo que están llegando y que es lo que nos ha pasado en los últimos años, pues tendríamos que bajar las previsiones. Es decir, hay muchos elementos que en el entorno en el que estamos, sin cambios muy significativos, te pueden dar resultados diferentes, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante destacar, yo espero que la historia de desaceleración es la misma y la historia de que los riesgos son significativamente a la baja tiene que ser la misma. Sobre la inflación, solo una puntualización, porque en realidad una de las maneras de ver por qué se está produciendo un traslado más fuerte ahora que antes, o estos incrementos mensuales que tenemos aquí, que están siendo más elevados que los que hemos tenido en otros años, puede tener que ver perfectamente con que las dos cosas que he dicho, que los márgenes ya están tocando hueso y por tanto tienes que trasladar tus incrementos de coste, o porque estás en tal situación donde te crees que los precios que los choques son permanentes y que por tanto si tienes un incremento del precio de las materias primas, pues lo que haces es trasladarlo porque estimas que van a ser altos durante mucho tiempo. Y por eso, digamos, a principios de año y a final del año pasado, los márgenes empresariales se mantuvieron bajos porque no había traslación de precios, pensando a lo mejor que el incremento era transitorio. Ahora, ante tu pregunta, cuando empiecen a bajar los precios de las materias primas, pues vas a tener fuerzas que te van a mover esa dinámica de un sitio a otro. Puede haber empresas que aprovechen para ganar cuota de mercado y, por tanto, trasladen esos precios rápidamente, con lo cual, cuanta más competencia haya en una economía, mejor, porque se va a producir más rápidamente ese proceso. Por otra parte, puede haber empresas que sigan pensando que la situación estructuralmente ha cambiado y que a lo mejor los precios sus costes de producción van a seguir siendo elevados y necesiten unos cuantos meses de evidencia para bajar sus precios y convencerse de que este movimiento es permanente. En cualquier caso, aquí la combinación de los dos elementos que importan es cuánto baja el precio de las materias primas y cuánta competencia hay en el mercado y cuán sanos están los balances de esas empresas para trasladar esos precios y luchar por cuota de mercado, ¿no? Y eso determinará no tanto la dirección, porque bajar en ese contexto bajaría, sino la magnitud, ¿no? Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas, así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a los que habéis estado hoy aquí con nosotros y también a los que os habéis conectado y, por supuesto, a Jorge, a Rafa y a Miguel. Y esperamos veros pronto en la próxima presentación. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias.